La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance en la acción de gobierno, en documentos y discursos oficiales, donde lo que llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. Invirtiendo ese camino, han restaurado la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas, que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados es la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, han creado en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, en los que no entra ningún juez, abogado, periodista ni observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, permitiendo la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus fueron contestados negativamente durante este último año. Y en otros miles de casos de desaparición, ese recurso ni siquiera fue presentado, porque se conoce de antemano su inutilidad, o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo, después de que los 50 o 60 que lo hicieron fueron a su turno secuestrados. De esta manera, han despojado a ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales, reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones y al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida en que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas de quienes la administran, cediendo al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo y que ustedes mismos han perdido. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan las acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian, son el estereotipo de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras que en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después de que prohibieron informar sobre el hallazgo de cadáveres, que en algunos casos ha trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años Florial Avellaneda,
atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles, según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre, descubrido en agosto de 1976. Un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no lo publicaron. 34 cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, 8 en San Telmo el 4 de julio y 10 en el río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata, o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7 sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas. Y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas, como el asesinato del capitán Horacio Gándara o del periodista de Prensa Libre Horacio Novillo, apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Oz con monopolios internacionales. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar su canasta familiar. Congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en la punta de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, se los ha calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados, que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esta política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido un 40%, el de ropa más del 50%, el de medicina ha desaparecido prácticamente de las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a 1/3 de los gastos militares. Han suprimido los hospitales gratuitos, mientras que centenares de médicos profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos y la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes, ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%. Una deuda exterior que alcanza a $600 por habitante. Una inflación anual del 400%. Una baja del 13% en la inversión extranjera. 1.800 millones de dólares, que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestadas para seguridad y defensa en 1977. 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal.
12.000 en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, a la nueva oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Todos. Un aumento del 722% en el precio de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz, en consonancia con el credo de la sociedad rural. Desnacionalizando bancos, se ponen al crédito y al ahorro nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a las empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o en Singapur y desocupación en Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse, ¿quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de los intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al cual conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra, que aún si mataran al último guerrillero, no haría más que nacer bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven a la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí desde hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.